Dios les bendiga. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas, hermano. 16. Amén. 16:9. Crónicas 16:9. Ya. Dice la palabra del Señor así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Amén. Voy a dar lectura nuevamente, amén. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Amén. Él siempre está observando todo lo que pasa con nosotros, a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Siempre pendiente de sus hijos, porque Él nos llama a nosotros que somos su pueblo, dice, y Él es nuestro Padre. Entonces Él siempre va a estar vigilante, ¿ya? Preocupado, ahí, a ver qué sucede con el pueblo de Dios, a ver qué sucede con sus hijos, con los que en Él creen, amén. Así que esta historia, leímos un solo versículo del capítulo 16, ¿no es cierto? Pero se viene remontando desde el capítulo 15 en adelante, 14 también, ¿no es cierto? Es una historia que trae varias cosas encerradas ahí, ¿no? Y esta es una de ellas que vamos a tomar, ¿no es cierto? ¿Cómo comenzamos nosotros? ¿Cuáles fueron nuestros inicios en Dios? ¿De qué forma éramos? ¿Cómo funcionábamos en un comienzo? ¿Ya? ¿Con qué espíritu tomábamos todas las cosas? ¿De qué forma abordábamos los problemas que podían venirnos? ¿Cómo enfrentábamos las dificultades? ¿Qué esperábamos de Dios? ¿No es cierto? Recordando nuestros inicios años atrás, los que llevan años en el Señor, los que llevan años siendo cristianos evangélicos, podrán echar un poquito, rememorar un poco hacia atrás, unos cuantos años nomás, 7 años atrás. Los que quieran recordar más allá, pero si vamos a los inicios, nos vamos a dar cuenta que nuestra realidad como hijos del Señor en aquellos tiempos era totalmente diferente a la que hoy tenemos, de la forma en que hoy somos, ¿ya? Yo no sé qué sucede con nosotros, no sé qué pasa con nosotros muchas veces, hermano, y no solamente los que estamos aquí, sino que toda la gente funciona de la misma manera. Cuando viene recién conociendo todo este asunto de la iglesia, saliendo del Señor, a veces sin ningún conocimiento teológico, ¿no es cierto? Aborda los problemas de tal forma que confía plenamente en lo que Dios puede hacer, y Dios se glorifica de una manera realmente extraordinaria. ¿Ah? Y si usted recordó los tiempos de inicio, se puede dar cuenta que sí, el Señor hizo cosas grandes que usted ni siquiera las entendía en el momento, ¿ya? Pero la logró entender con el paso del tiempo. Y hoy no funcionamos así, hoy somos diferentes, ¿ya? Y este rey que habla la Escritura en este momento, del rey Asa,
dice que era un hombre que confiaba plenamente en Dios. No había duda en cuanto a eso. Él le creía a Dios. Él estaba seguro que Dios lo sacaría de todos los problemas. Y aquí se enfrenta a un ejército numeroso. Primero, estamos hablando de multitud de personas, y poderoso en la otra área, porque dice que ellos tenían ejército con carros y caballos. Y cuando la Biblia habla de caballos, habla de poderío, habla de fuerza para destrucción, es lo que está hablando la escritura aquí. Entonces el rey Asa, en ese momento, ¿no es cierto?, en sus inicios, se apoyó en Dios. Él siempre confió en el ¿cómo se llama?, en el vidente, en el profeta, en el que venía y le hablaba de parte de Dios. Y muchos de los reyes funcionaron de la misma manera. Veamos a este entonces, un rey que en sus inicios, cuando recién fue ungido como rey de Israel, se apoyó en Dios, porque él vio in situ, él se dio cuenta que humanamente él no podía lograr ninguna victoria frente a un ejército tan numeroso, ¿no es cierto? Él se dio cuenta y dijo: no, yo esta no salgo. Si yo lo enfrento, lo más probable, lo más seguro es que a mí me maten y que destruyan a todo el pueblo. Pero en ese entonces, en su inicio, él buscó siempre el apoyo de Dios, y Dios le fue dando instrucciones de tal manera a través del profeta que el hombre le creyó a Dios lo que estaba hablando por el vidente. Creyó y confió en Dios, y dice la palabra, da a entender la Biblia, que en ese tiempo, en su inicio, Dios lo libró. Pero esta, en el capítulo 16, es otra situación difícil por la cual pasa el rey Asa. En el año 30, dice, 36 del reinado de Asa, ¿ya? El año 36 del reinado, o sea, ya llevaba varios años reinando. Ya no eran los inicios. Nosotros llevamos varios años en el Señor, varios años confiando en Dios, y a veces desconfiando también, y a veces dudando, a veces no siendo gente creyente a lo que Dios puede hacer. Llevamos hartos años, y como dice el dicho, ha pasado harta agua bajo el puente. Y a veces sí creemos, a veces no creemos, a veces ponemos toda nuestra fe en práctica, y otras veces también tenemos dudas. Ahora, pero en ese tiempo le creíamos a Dios. Alguien nos decía cualquier cosa de parte de Dios y nosotros la creíamos sin cuestionar nada, no preguntábamos nada, le creíamos a Dios porque sabíamos que Dios nos iba a hablar. Y llegábamos a la congregación a la cual asistíamos, y yo estaba seguro, no tenía duda alguna, que Dios me iba a hablar en la predicación, sea que fuera que predicase, no importaba. Yo no preguntaba si el hermano era estudioso, si no era estudioso, si tenía estudios bíblicos de teología o no los tenía. Yo escuchaba la palabra de Dios que salía del hombre, que Dios usaba, fuera conocedor de la escritura o no. Yo le creía a la palabra que él predicaba. Cuando alguien me daba un consejo de parte de Dios, yo creía eso. Ya hablo en nombre de todos. Cuando cantaban una canción, los hermanos, llámese Rosana Contreras, llámese Charlie Gusto, llámese los evangelistas, llámese los que tocaban, ¿cómo se llama esa cosa de música andina? Isachaf, ¿se acuerdan? Bueno, y diferentes hermanos que cantaban, yo me sentía tocado por lo que ellos cantaban, porque me interpretaba, porque me sentía identificado con lo que ellos estaban cantando. Pero los años nos fueron cambiando, y ahora es muy difícil, cuesta mucho que escuchemos una canción y nos sintamos tocados por el Señor.
nos hemos endurecido, hemos cambiado. Lo mismo le pasó al rey Asa. En este tiempo, dice, en el año 36 de su reinado, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: si tú y yo nos ponemos de acuerdo, o sea, lo que hicieron las farmacias ahora poco aquí atrás, aquí en Chile, ¿qué hicieron? Se coludieron, se pusieron de acuerdo para mantener los precios a un solo precio y así sacar más partido de los remedios que estaban vendiendo. Y así usted iba a cualquier farmacia y el precio, si variaba 1 o 2 pesos, era muy poco. Se mantuvieron, se coludieron, se pusieron de acuerdo para boicotear no a la otra farmacia, sino a la gente que estaba comprando, sacarles más dinero. Bueno, en este tiempo, Oliver, apaga el por favor, que me saca el texto que tengo, que me cambie de hoja. O pongan ahí. Ya, ahí le llega aquí todo lo demás. Y entonces dijo, la casa de la dada. Versículo 3 dice: haya alianza, hagamos alianza, pongámonos de acuerdo tú y yo, como la hubo entre tu padre y el mío. He aquí yo te he enviado plata, dinero, te mandé, te estoy pagando para que vengas y deshagas la alianza que tú tienes con Baasa, del rey de Israel, a fin de que se retire de mí. O sea, quería comprarlo. En esta segunda oportunidad vemos a un rey Asa diferente de los inicios, totalmente cambiado, totalmente olvidado de Dios, olvidado de lo que Dios había hecho. Parece que nosotros, hermanos, a nosotros parece que nos ha pasado lo mismo, y hablo como iglesia en general, no hablo solamente de este lugar. La iglesia de Dios se ha olvidado de las cosas que Dios hizo por ella en los tiempos de sus inicios. Nos hemos olvidado que Dios siempre nos sostuvo. Nos hemos olvidado que Dios siempre estuvo con nosotros en los momentos de enfermedad. Y déjeme decirle, algunos tienen la experiencia de haber pasado con sus hijos en la casa, ni siquiera en las postas, porque nunca tuvieron la necesidad de llevarlos, porque Dios los guardó en ese tiempo. Y hoy día nosotros funcionamos diferente. Cualquier cosa que tenemos, lo primero que tenemos a la mano no es Dios, no es la respuesta de Dios, no es la fortaleza de Dios, no es el consuelo de Dios, no es la ayuda de Dios, sino que es la ayuda del médico tratante, ya sea cardiólogo, oftalmólogo, sea el médico que sea. A ese lo buscamos primero antes que a Dios. Y esta es una experiencia similar a la de nosotros. Este hombre se olvidó de lo que Dios había hecho en un principio, cómo sobrenaturalmente lo había librado de un ejército numeroso. Pero hoy se veía enfrentado a una situación más o menos parecida a la que vivió en sus inicios. Y él comenzó a buscar a los que estaban a su alrededor. Él comenzó a tratar de comprar ayuda. ¡Qué increíble, hermanos! ¡Qué increíble que tengamos gratuita ayuda de parte de Dios y preferimos comprar un bono que nos sale dinero? Preferimos pagar el bono y al médico que me dé una receta más alta que la del bono y que después me diga vuelva en 15 días más para ver cómo sigue, y en 15 días más me da otra receta más cara todavía, y vuelva en un mes más a ver cómo vamos, y en el otro mes nos vuelve a sacar plata, y al final se nos va plata tras plata cuando deberíamos haber buscado, habernos volcado en la mano poderosa del Dios que nos ama tanto, que Dios nos ha guardado todos estos años, y tener, dice, además de salvación gratuita, tener sanidad gratuita. Dios nos ayude. Y consintió entonces el rey de Israel con el rey de Judá
el rey de Judá con el rey de Israel. Versículo 4. Y envió los capitanes de su ejército contra la ciudad de Israel y conquistaron Ión, Dan, Abel, Maim y las ciudades de aprovechamiento de Neftalí. Oyendo esto, Asa cesó de edificar en Rama y abandonó sobre. Entonces el rey Asa tomó a todos Judá y los llevaron a Rama, de Ramá a la piedra y la madera con que Asa había edificado, con ella edificó Geba y Mipsa. En aquel tiempo, dice, ahora viene lo mismo que le vino a David cuando cometió el pecado con Betsabé. Él no miró que Dios es un Dios todopoderoso que todo lo ve, que es un Dios todopoderoso que está observando todos nuestros actos. Este rey se olvidó y entonces Dios otra vez, como en su inicio le envió un vidente para salvarlo sobrenaturalmente del acoso que tenía de fuerzas enemigas, hoy se había olvidado Dios y Dios le manda un vidente otra vez. Escúcheme. Y en aquel tiempo, cuando estaba pasando ese problema, cuando él no se había vuelto a Dios, dice, vino el vidente Ananí al rey de Judá llamado Asa y le dijo, te equivocaste, cometiste el peor de tus errores, no sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo no te das cuenta que la mejor ayuda, que la mejor fortaleza, que la mayor bendición siempre ha estado a tu lado? Por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no lo hiciste en Jehová tu Dios. Por eso dice, el ejército de Siria ha escapado de tus manos, por eso no lo has vencido. Porque no me buscaste a mí, dice el Señor, porque no te apoyaste en mí de nuevo, ¿por qué no me creíste como lo hiciste en un principio? Es lo que le dice el Señor hoy día a la iglesia nuestra en Chile. El problema de aquí, de nuestra nación, con toda la incredibilidad que hay, con los políticos, con lo de la salud, con lo de la educación y llámese el área que sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con nosotros como cristianos que nos hemos olvidado de los favores que Dios nos hizo en nuestros inicios. Ahí está el drama. Si la gente hoy no le cree a los políticos porque son corruptos, si la gente no le cree a los más altos hombres de dinero que también han robado millones, no es culpa de ellos. La culpa la tenemos nosotros porque debiéramos habernos vuelto hace rato nuestro rostro, habernos vuelto a Dios y empezar a clamar por justicia de parte de Dios. Y tendríamos a otro cantando con la guitarra, porque Dios nunca nos ha dejado de mirar, dice el versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda tierra y lo único que quieren hacer es mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y la iglesia de Dios hasta ahora no ha tenido un corazón perfecto para con Dios. Y eso va a generar todo lo que tenemos y estamos viviendo ahora. Corrupción en la justicia, en los políticos, en los profesores, en la salud, en las micros, en Santiago, en el metro, donde quiera que usted vaya, la gente está en desacuerdo y le echan la culpa a los políticos, a los de la salud y a los profesores. No, el problema no lo tienen ellos, el problema lo tiene la iglesia. Cuando la iglesia se ponga a los pies de Dios a orar para que el Señor haga justicia, cambiará nuestra realidad. Amén. Aleluya. Cuando en sus inicios este rey de Israel se apoyó en Dios, ahí se dio cuenta que el único que podía librarlo de los enemigos que estaban asediándolos era Dios. Pero se olvidó después, a los tiempos, 30 años, 36 años, ya no se acordaba del favor que le había hecho. Es bueno a veces mirar el pasado nuestro y observar todo lo que Dios ha hecho para que hoy Dios lo vuelva a hacer de nuevo, que lo haga otra vez. Porque en un principio para nosotros Dios lo era todo, igual que como para el rey de Israel. Lo era todo, él confiaba. Cualquier problema que tenía, podía ir al vidente, sea quien fuera el que estaba de turno, podía ir allá a decirle, pregúntale a Dios qué pasa con nosotros.
aconsejo a Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso que tengo que dar? ¿Qué decisión tengo que tomar con respecto a lo que estoy enfrentando? Y esperaban la respuesta de Dios. Hoy la iglesia entera no espera ninguna respuesta de Dios para dar el paso que sigue. Todo lo hacen, todo lo ejecutan, todo lo deciden en su propia voluntad. Y tarde o temprano, eso nos va a pillar. La rueda nos va a pillar. Cuidado, hermanos. Dios no es todo para nosotros. Aleluya. Algunos dicen que el Evangelio no se sirve por obligación. ¿Cuántos creen eso? ¿Quién cree que el Evangelio no hay que servirlo por obligación? ¿Sabe qué? Me di cuenta que la Biblia me dijo, por años, hermano, estuve equivocado. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? Levante la mano, hermanos. Si usted es siervo de Dios, levante la mano. Los que no, bueno, no sé. Siervos de Dios, siervos de Dios. O esclavos por amor, ya. Saquemos el siervo y pongamos el esclavo por amor. ¿Cuántos somos esclavos por amor? ¿Ya? El término esclavo, búsquelo usted en el diccionario que quiera. Da lo mismo. Si lo quiere buscar en el diccionario evangélico, o cristiano o teológico para ver si le dice algo diferente, búsquelo, no hay problema. Búsquelo. El diccionario dice que el esclavo da a entender que un esclavo no es dueño ni de sí mismo. Ni usted, cuando es esclavo, no es dueño de usted mismo. Usted le pertenece a su amo. Y no está hablando solamente en cuerpo. Porque el amo tenía ¿cómo se llama? El poder, el que era dueño de la persona, tenía el poder de acusarlo ante la autoridad y lo podía matar en cualquier momento. Entonces, si nosotros vamos a ver la realidad del esclavo, si el esclavo estaba en una plantación, él no tenía ni derecho a pedir que le hicieran una comida especial. Él comía lo que hacían para todos los esclavos, los que eran de la propiedad de aquel amo. Eran levantados a una hora y dejaban de trabajar a una hora que se les decía también. Es que hoy día estoy medio cansado, así que voy a trabajar 6 horas. No, él trabajaba desde un horario estipulado hasta un horario estipulado. De ahí los llevaban a las barracas y a otro horario les daban comida, y a otro horario el desayuno, y a otro horario la 11, si es que tenían 3 comidas. Eso no me consta, pero que les daban comida a un horario sí que se los daban. El esclavo estaba por obligación. ¿Escuchó eso? Por obligación a trabajar ese horario que el amo le daba. Y si no lo hacía, eran azotados, castigados, y les daban su reprensión hasta que el esclavo entraba en razón y entendía que él no podía tomar ninguna determinación porque él no era dueño ni de sí mismo. Dios, en su misericordia, puso una ley ahí en la escritura, en el libro de Levítico, que a los 7 años de haber servido al amo, el amo tenía que dejarlo partir, dejarlo libre, ya no iba a ser esclavo. Entonces, ahora, una vez servido los 7 años, el esclavo tomaba la decisión por sí mismo. Ahora recién podía decidir, después de 7 años de haber trabajado como esclavo, sin derecho a nada, a lo que solamente el amo le daba,
le daba la posibilidad ahora de elegir, era libre, y él elegía o quedarse con el caballero que estuvo sirviendo por 7 años, o simplemente irse de la casa. Si el amo lo trataba bien, él podía tomar la decisión de quedarse allí y trabajar como esclavo por amor, pero esclavo. O sea, ni siendo esclavo por amor, tenía algunas licencias. Iba a ser esclavo, pero porque él lo eligió, siendo y seguía siendo esclavo. En el Evangelio, nosotros hemos dicho que el Evangelio no es por obligación. Servir al Señor no es una obligación. Oiga, bueno, ¿somos esclavos o no somos esclavos? ¿O somos esclavos para algunas cosas no? Tomemos decisiones. ¿Es esclavo por amor usted? Si es esclavo por amor, es esclavo. Dice la palabra del Señor así: todo aquel que deja de servir al enemigo y empieza a servir a Dios, dejó de ser esclavo de este, pero pasa a ser esclavo de este otro. No es que en la transición nosotros dejemos de ser esclavos del enemigo que nos manejaba a su diestra y siniestra y nos metamos al Señor y acá vamos a hacer las que queramos y vamos a vivir todo lo que queramos. No, seguimos siendo esclavos, pero ahora por amor. La diferencia está en que este Señor al cual servimos nosotros, del cual somos siervos y esclavos, nunca nos ha mantenido a pan y agua. Siempre nos ha tratado bien. Nunca nos ha castigado a pesar de que hemos sido desobedientes. Oiga, me metí en un paréntesis re grande. Todavía no sigo con la predicación, porque este es un paréntesis. Y entonces ahora, ¿estamos obligados a servir al Señor o no? Amén. Sí, pues hermano. Vendrá una opción la cuestión, pues somos esclavos. Y más todavía en esta cosa tan delicada que es el Evangelio, este asunto tan especial, tan maravilloso que es el Evangelio. Por eso Pablo, como predicó Manuel ¿cuánto se llama? El jueves en Corintios, decía: me es impuesta, ¿qué? ¿Qué cosa? Necesidad. Y ay de mí si no cumplo con lo que Dios me pide como necesidad. ¿Qué era? Predicar el Evangelio. Vamos a la palabra otra vez. Lo tomé ahí la cosa, ¿ya? Para nosotros en los principios, nuestros inicios, nuestra vida es igual que la vida que tienen los niños con sus padres. Dependíamos enteramente de Dios. Él nos daba todo, Él nos cubría todo, Él estaba en todo momento. Cualquier cosa que nos pasaba, o recurríamos al Señor, o recurríamos a un hermano, o íbamos donde el pastor y le pedíamos un consejo. Siempre fue así, al menos en mi persona, no sé usted. Le llaman le llaman dentro de la iglesia en los tiempos del primer amor. Así le llaman. Debiéramos vivir todos los años del primer amor, todos los años, todos los días. Dependíamos del Señor nuestro Padre, pero al correr del tiempo nos comenzamos a olvidar de nuestro inicio y de cómo Dios nos bendecía, nos cubría, nos proveía, nos alcanzaba con su misericordia, con su gracia y con su poder en todas nuestras áreas. Pero al olvidarnos de Él, al olvidarnos de Dios, Él tiene que enviarnos profetas de vez en cuando para remecernos y así de esta forma lograr en lo posible que volvamos a ser los mismos de siempre, a confiar otra vez, a depender otra vez, a creer otra vez, a estar dispuestos siempre a buscarlo en cualquier necesidad. Es increíble, hermano. ¿O no le ha mandado a usted algún hombre de Dios para hablarle alguna vez? ¿Por qué cree usted? Porque nos olvidamos. Nos olvidamos de muchas cosas que el Señor hizo. O nos pone una canción por ahí que... esto era para mí. O nos habla una hermana: tengo una palabra para ti, hermano. O nos habla otro hermano y nos dice esto y nos dice aquello. Dios tiene que remecernos. Dios tiene que movernos, sacarnos de la comodidad en la que nos metimos y volver a creer en Dios. Amén. Señor. Nos libre el Señor.
De esa forma logra que volvamos a confiar y a depender de Él. La sensibilidad aquí es un punto muy importante a considerar, junto con la humildad. Los hombres cambiamos, hermano. Cambiamos con mucha facilidad. Y ya no empezamos a creer lo que nunca somos. Sí, Señor. Nos empezamos a creer seres o personas con un estatus más alto que el hermano que viene recién llegando. Y eso es una falacia, es una mentira del enemigo que nos mete en la cabeza. Es que yo llevo más tiempo, es que yo llevo mucho tiempo de evangelio, es que a mí el Señor me ha enseñado muchas cosas a través de la teología y entonces no me pueden decir nada, no voy a creer nada. Aleluya. La sensibilidad y la humildad son una parte importante. Eso es lo que olvidó Asa. Se creyó que él podía con su dinero y con el oro comprarlo todo, comprar ayuda. Sí, podía haber comprado muchas armas y muchos caballos y muchos carros, mucho poderío. Pero el asunto no pasaba por ahí. El asunto pasaba por desconfiar de Dios, por no creer en Dios otra vez, por no volver a creer como creyó en su principio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios no es el mismo de hace 30 años atrás. Amén. Dios ha cambiado en algún momento. Llevamos 5 años, cambió el Señor. Ahora yo puedo salir de los problemas solo. Los problemas los puedo vencer con lo que yo he adquirido, con lo que he conseguido, con los años de instituto bíblico, con los años de profesional. ¿Los podré vencer yo ahora? No, hermano, nunca va a ser así. De la única forma que vamos a salir victoriosos va a ser apoyándonos siempre en Dios. Amén. No nos mintamos a nosotros mismos. Hay situaciones difíciles que pasamos porque alguien nos trata mal o nos da una palabra de parte de Dios. ¿Recuerda usted, hermano, cuando el rey David estaba huyendo porque su propio hijo lo quería matar? Su propio hijo, una persona engendrada por él mismo, ahora quería matarlo porque le estaba estorbando, porque era un problema para él, porque no podía tomar el reino, porque no podía tener la autoridad total y absoluta. Entonces dijo: si yo mato a la cabeza, me queda todo libre el camino. Y mientras él iba huyendo, dice, y los soldados atrás, me imagino, hermano, la caminata del rey en el caballo y todos los que iban detrás. Me imagino cómo iban, no iban victoriosos, iban cabizbajos porque iban arrancando y además iban arrancando del propio hijo del rey. Y dice que un hombre que estaba abajo, llamado Simeí, comenzó a proferir palabras contra el rey David. Eres un perro muerto, ¿qué estás haciendo? Ojalá que muriera. Y empezó, y uno de los generales del ejército de David le dijo: oye, ¿sabes qué? David, rey, permítame, voy y lo mato inmediatamente a ese que está diciéndole cosas en contra suya. Y David, con la humildad que él tenía, porque sabía que Dios lo iba a sacar, porque tenía la plena seguridad de que Dios lo estaba ayudando, él no desconfiaba de nada en Dios, él seguía caminando callado y seguía el otro dándole al enemigo encima palabras en contra de él. Y David le dijo: hombre, no le hagas nada, déjalo. A lo mejor son palabras que Dios me está hablando a mí. A lo mejor es verdad que soy un perro muerto. A lo mejor es verdad que yo tengo mis manos manchadas. A lo mejor es verdad. Y David sabía por qué lo estaba diciendo. Eso es lo que necesitamos hoy en este tiempo. Cristianos humildes, sensibles a la voz del Espíritu. Pueden estar diciéndonos miles de males, puede estar inculpándonos, puede estar blasfemando contra el nombre de Dios y contra usted mismo. Usted no diga nada. A lo mejor Dios nos está agradeciendo, a lo mejor Dios nos está moviendo, a lo mejor Dios está diciendo:
Aleluya. Este hombre maldijo al rey. A muchos de nosotros en reiteradas oportunidades nos entra el bichito de la autosuficiencia, como le pasó al rey aquí, Asa, la cual nos hace depender de nosotros mismos y no de Dios. Y eso, hermano, es un error garrafal. Dios en estos tiempos anda buscando hombres y mujeres íntegros. Aleluya. Por eso es que la gente hoy día está tan defraudada de nuestras autoridades. Porque no hay gente íntegra, porque no hay gente correcta, porque eso ha provocado todo lo que estamos viviendo. Y Dios anda buscando gente como tú, que sea correcta, perfecta de corazón, dice, para mostrar su poder en favor de aquellos que tienen corazón recto. Y eso es lo que anda buscando hoy día Dios. Una mujer como tú, íntegra, que no claudique, que le pueden pasar mil y una cosa, pero ella va a seguirle creyendo a Dios. A ese hombre que le viene una tras otra, pero él todavía le cree a Dios. Él todavía no mete las manos en nada. Él todavía no dice palabra alguna mal de alguien. Él no maldice a nadie. Hombres íntegros y mujeres íntegras anda buscando al Señor en quien confiar. Hoy por hoy son muy escasos, pero hay. ¿Lo cree usted, hermano? Son pocos, pero hay. ¿Se acuerda del profeta Elías? Cuando estaba escondido. Y él le dijo al Señor: Señor, estoy escondido aquí porque andan buscando a los profetas de Dios y los quieren matar a todos. Y yo soy el único que queda. No hay ninguno más, soy el único. Y entonces hay que guardar al único. Y el Señor le dijo: no, estás equivocado, Elías. Sácate esa arrogancia, sácate esa altivez, porque yo tengo 7.000 rodillas que no se han doblado ante los dioses paganos. 7.000 rodillas que no se han doblado en la Tirana. 7.000 rodillas que no se han doblado en Santa Rosa de Pelequén. 7.000 rodillas que no se han doblado en los diferentes monasterios para ídolos que tienen solamente aquellos que los tienen en su imaginación. Hay hombres íntegros, hay mujeres íntegras. Ojalá nosotros seamos uno de ellos. Son muy escasos. Y no se trata de que en el ambiente político no haya. Hay algunos que sí. Está también la incredibilidad en el aspecto religioso. Oiga, la gente habla que ya no cree en la iglesia. Y cuando la gente habla de iglesia católica. Ya no le creen a la iglesia católica. Pero en eso entramos hasta nosotros. Porque tampoco creen en algunos pastores, en algunos hermanos, en algunos líderes, en algunos profetas, en algunos apóstoles. La gente no cree. ¿Sabe por qué? Porque escasean los hombres rectos, íntegros. Y nosotros tenemos que aprender a ser rectos e íntegros para que la gente no crea en usted, sino que crea en el Dios al cual usted le cree. Es lo que se dice hoy, que la gente ya no cree en la iglesia. Se ha perdido la credibilidad en todas las áreas. Pero hay una hermosa noticia de parte del Señor. Aún con todo el acontecer nacional y los sucesos que en él han sucedido, Dios, escuche hermano, Dios te quiere usar a ti. Dios nos quiere usar a nosotros. Así es que debemos cuidarnos y siempre demos toda la gloria al Señor. No hagamos como el rey Asa, que empezó con su dinero y dijo: aquí está la mía, yo aquí voy a comprar armas y hombres, los voy a contratar para que me defiendan. No necesitamos comprar nada, no necesitamos ir a pedir ayuda a una municipalidad,
época conveniente. Aleluya. Dios nos quiere usar. Aleluya. Moisés fue preparado en todo durante 40 años. Dice sus primeros 40 años. ¿Sabe cuál era la proyección de Moisés? Iba a ser el faraón de Egipto. No el segundo. Iba a ser faraón de Egipto. Para eso lo prepararon en Egipto. Dios provocó todo eso para otro propósito. Pero la gente allí en Egipto preparó a Moisés para ser faraón. 40 años para ser faraón. ¿Cuántos años a veces nosotros nos preparamos para una cosa específica? Y Dios en el momento que menos esperamos nos llama y nos dice: ahora te quiero para esto. 40 años solo para ser faraón de Egipto. Pero cuando Dios lo había preparado para algo mayor todavía, Dios lo llevó al desierto. Moisés puede haber pensado: Señor, y me preparé 40 años en Egipto para venir aquí a trabajar con la oveja. 40 años más y trabajando con la oveja. Y él iba a mandar un imperio. Oh, qué terrible. No, esto está mal, tiene que haber dicho. Está mal. Yo no me preparé para trabajar la oveja, para ir llevar la oveja para allá, después traerla, contarla, no contarla. Me falta una, ir a buscarla, me faltan dos, ir a buscarla. Yo no me preparé para esto. Pero Dios tiene maravillosos planes con nosotros. Y son mucho mejores que a veces los que planificamos nosotros. Dios lo llevó allí al desierto, no solamente para trabajar con las ovejas. Bueno, dicen que las ovejas son los animales más porfiados. ¿No es cierto? ¿Está de acuerdo conmigo, no? Si dicen que las ovejitas son las más porfiadas. Las ovejas, estamos hablando de los animales, ¿eh? Dicen que son porfiadas. ¿Sabe por qué Dios llevó a Moisés ahí al desierto 40 años más? Porque Dios tenía que sacar del corazón de Moisés, de allí dentro, esos 40 años de Egipto, esos 40 años de enseñanza, esos 40 años de mandando todo, mandando esclavos, mandando para allá. Él no iba a trabajar con esclavos, él no iba a trabajar con animales. Dios llevó a Moisés al desierto 40 años para sacar del corazón de Moisés todo lo adquirido de Egipto. Toda la enseñanza egipcia la sacó de allí y puso ahora el amor por la gente, porque él iba a trabajar con personas que eran sus hermanos. ¿Qué tendrá que sacar el Señor de nosotros para poder trabajar como esclavos en su obra? Como esclavos por amor. Una vez que los cristianos logran con los años la madurez necesaria, logran tener una reflexión, aleluya, como la de Pablo. Ahora hablamos de cristianos maduros. Pablo llegó a decir: ahora todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo, que me fortalece. Antes Pablo tenía el poder en las cartas, tenía el poder de los magistrados, tenía el poder de las autoridades y se trasladaba de un lugar a otro y hablaba y sacaba a los cristianos. Ahora dice: todo lo puedo, no en las cartas, no con las autoridades, ahora lo puedo en Cristo, porque Él es el que me da la fuerza para ir adelante. Señor. Los cristianos maduros, aquellos que han logrado sacar todos esos años de Egipto allí en el corazón, porque Dios nos tiene para una misión mucho más especial, más hermosa, que es llevar el evangelio de salvación a aquellos que no lo conocen. Todos aquellos que han madurado en la palabra, en la Biblia, en el Señor, pueden llegar a reflexionar como Pablo: todo lo puedo ahora en Cristo que me fortalece. Son reflexiones que las dice solamente una persona madura, que las logra tener, no un predicador, no un hombre que lleva 40, 50, 60 años, las puede tener un chiquillo
que lleve 3, pero que logra la madurez en el Evangelio. Pablo fue un hombre maduro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Finalmente podemos llegar a decir, verdaderamente la vida nos ha enseñado a través de la experiencia vivida. Eso es madurez. Todo lo que me ha pasado ahora me sirve. Ahora me va a servir mucho las experiencias de la vida. Los grandes hombres de Dios se forman allí con Dios en la intimidad. Entonces tendremos que acostumbrarnos a estar solos. Así estaba Moisés solo con las puras ovejas. Si es que en realidad pretendemos ser usados por Dios como verdaderos siervos, como verdaderos esclavos por amor, solo para su gloria. Por último, hermano, debemos tener siempre en nuestra mente que los ojos de Dios, como dice el versículo 9, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor tuyo, hermana, hermano, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Una vez que el rey hubo contratado toda la ayuda, el vidente le dijo: actuaste como un loco. Cometiste la locura más grande de tu vida, Asa. Has hecho esto locamente, porque de aquí en adelante ninguno de los que contrataste, ni todo lo que le pagaste al rey, te va a salvar. Tendrás guerra contra ti, más guerra. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y así oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, que Dios le hablara a través del vidente, que Dios le dijera a través del profeta, que Dios viniera a advertir lo que iba a pasar, no lo tomó en cuenta y empezó a oprimir en vez de salir de allí, en vez de reconocer, en vez de pararse, volverse a Dios. Así es, Señor, al principio yo confié en ti, me sacaste sobrenaturalmente, me libraste, ahora voy a hacer lo mismo. Él hizo todo lo contrario. Que nuestras acciones, hermano, no sean acciones alocadas. Dios siempre será nuestro refugio. Dios siempre será nuestro oasis. Sí, Señor. Dios siempre será nuestra cobertura. No es el pastor, no es la congregación, es Dios su cobertura. Es Dios el que suple sus necesidades. Es Dios el que provee para su casa. Aleluya. No son los hombres. Dios toma personas. Dios toma personas y las mueve de un lugar a otro para bendecir a la gente. Así es, Señor. Solo es Dios. Y nosotros deberíamos estar agradecidos de que Dios nos use para ser de bendición a alguien. Amén. Póngase en pie, por favor. Amado Dios, doy gracias en este tiempo por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos, Señor, tu palabra y hacernos entender que necesitamos aún más apoyarnos en ti. Tu brazo, Señor, está extendido. Él no se ha cortado. Él no se ha ido. Él, Señor, siempre estará allí para que nosotros nos apoyemos otra vez en Él y sintamos, Señor, que tú nos levantas. Yo te ruego que bendigas en este momento a todos los que estamos aquí, Señor, y puedas cubrirnos otra vez. Lo necesitamos. Porque tú, Señor, hasta aquí has cumplido siempre y has suplido siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.